Nos vamos a una información que está muy interesante. Cuando nos propusieron esta nota dijimos que sí inmediatamente porque hace poquitos días, por ejemplo, les contábamos aquí en la mañana del CE que ha caído un 30% la natalidad. Es decir, menos mujeres deciden tener hijos y las que deciden tenerlos tienen menos cantidad de hijos que antes. La sociedad ha cambiado, las formas de trabajo cambiaron y por supuesto que también cambió el rol de la mujer en distintos tipos de puestos, en puestos de liderazgo y también en distintas áreas. Antes se asociaba a la mujer más únicamente en puestos de trabajos más sociales y ahora hay un amplio abanico. Creo que no hay territorio que las mujeres no hayan conquistado, si se quiere decir de alguna manera, en los distintos rubros. Y estamos hablando justamente del área de tecnología y ciencia, por eso tenemos a Melina Masnata ya en comunicación, investigadora en tecnología y educación, que publicó y fue parte de un estudio reciente en el cual se denota cómo las tareas domésticas, el trabajo de cuidado de los hijos y de la familia sigue haciendo muchísimo impacto en el desarrollo profesional de las mujeres y cómo las atrasa en muchos casos en su desarrollo profesional y evita que lleguen a puestos de liderazgo. Melina, muchísimas gracias por estar hoy en contacto con nosotros. Muy interesante esta información. Muchas gracias, Ernestina. Como bien decís, el problema tiene que ver con una mirada más sistémica, porque además, si queremos trabajar en inteligencia artificial, si queremos ser un país y una región que aporte al desarrollo económico, al desarrollo social, hoy todo lo que tiene que ver con tecnología atraviesa todo. Justamente ayer incluso la compañía Adecco sacó una información donde menciona que solo el 20% de los roles de liderazgo en tecnología están cubiertos por mujeres. Y previamente con La Última Milla, que es la organización en la que estamos buscando que las mujeres líderes en tecnología y ciencia no se vayan cuando llegan, que es tan difícil llegar a estos puestos de liderazgo. ¿Y cuáles son esas causas? Como bien decís, ahora voy a contar un poco qué descubrimos en el camino, pero lo hicimos también en acompañamiento con Opinaya, con una perspectiva de la opinión pública. Porque lo importante acá es que todas las personas querramos meternos en el ámbito de la tecnología y la ciencia, querramos estudiar estas carreras y querramos liderarlas. Además, y sobre todas las cosas, no solo por las diferencias que hay económicas, el crecimiento, y estemos en las áreas que estemos o en las industrias que estemos hoy, son los mayores espacios de desarrollo económico y social y cultural. Dicho esto, este fue el primer relevamiento donde contrapusimos de nuevo la mirada de 416 mujeres que están en roles de liderazgo y más de 1000 personas que están en todo el país, que tienen también todas perspectivas diferentes, género, edad y demás, para pensar y ver qué es lo que está pasando en relación a la economía del cuidado, que tiene que ver hoy, y acá me gustaría hacer un doble clic, que tiene que ver no solamente con la maternidad, sino también tiene que ver con que a partir de la pandemia empezaron a haber otros temas como la salud mental, empezaron a haber otras cuestiones alrededor donde las mujeres además se hacen cargo no solamente de sus hijos, sino también de sus hermanos, de sus familiares, sus padres, madres. Entonces la economía del cuidado impacta directamente y es lo que poco detectamos o poco vemos si incide o no. Y no solo la baja tasa de natalidad está en juego, sino también está en juego el envejecimiento de la población, lo cual por un lado a veces parecería positivo, pero por otro lado, ¿quién se va a hacer cargo de esta expectativa de vida que tenemos todas las personas? Ahora bien, con esa perspectiva fuimos a ver y a hacer el primer relevamiento de mujeres líderes en tecnología y ciencia y economía del cuidado junto con Opinaya, y ahí encontramos primero qué pasa en el acceso, cómo viven estas mujeres el acceso, ¿no?, a las carreras de tecnología y ciencia. Vos, Ernestina, lo mencionabas al principio, y fuimos a trabajar el tema de la percepción. Y en la percepción lo interesante es que 7 de cada 10 mujeres líderes perciben que los hombres tienen otras oportunidades, pero el 63% de las personas de la opinión pública dicen, no, acá no hay diferencia. Incluso la población general tienen algo interesante, que también hay mujeres, y esto es interesante porque si las que están liderando y están en ese campo de información y en ese campo de trabajo dicen acá hay una diferencia,
y claramente ahora vamos a ver a qué atribuyen también esa diferencia, la población general dice, no, no, no hay nada, acá si sos hombre o mujer va a estar Claro, todo bien, vos metente en tecnología y acá, ciencia. Sí. acá se manifiesta, Melina, es evidente el profundo desconocimiento que hay del área por parte de la población en general. Y el poco interés, me parece, en conocer cómo realmente funciona. Mira, lo estamos viendo en pantalla, en este preciso instante, estamos viendo en pantalla grande aquí cómo es el acceso a la carrera profesional en tecnología y ciencia, y las mujeres que efectivamente están en este tipo de carreras de investigación, el 68% manifiesta que es más accesible para varones, y el 31% manifiesta que es igual de accesible, y un escaso, no llego a leer, muy poquita gente dice que es más accesible para las mujeres. Creo que es inexistente la cantidad de mujeres que piensan que es más accesible para ellas que para ellos. En cambio, en la población general, o sea, el resto de los mortales, piensan en un 33% nada más que el área es más accesible para varones, y un 62% dice que es igual de accesible. O sea, la gente cree en su imaginario que hay igualdad de condiciones en el área de tecnología y ciencia, cuando la realidad demuestra que no lo es. A ver, si bien en los últimos años, y creo que coincidís en esto, se ha hecho un esfuerzo muy importante para demostrar y ensalzar los nombres de las mujeres en tecnología y ciencia, falta mucho camino por recorrer, falta accesibilidad y falta motivación para que las niñas y las adolescentes elijan carreras en tecnología y ciencia. No sé qué opinas al respecto de esta formación. Excelente esta perspectiva que mencionás, Ernestina, y sobre todo porque sí, solo el 1% dice es igual, lo cual es casi nada, pero cuando mencionás, es cierto, hace 10, 5 años se empezó a enfocar, porque además necesitamos talento diverso. No es un capricho, no es una agenda. Tiene que ver con que la tecnología, por ejemplo, que es lo que utilizamos todas las personas hoy, si no tiene una perspectiva diversa, de hecho, vos desarrollás productos que solo llegan al 50% de la población, lo cual es ineficiente a nivel mercado, a nivel negocio. Necesitas estas mujeres diseñando estas soluciones. Y en el área de ciencia, que a veces parecería que es algo que tiene poco impacto en la vida cotidiana, pero pensemos que, por ejemplo, los cuerpos de las mujeres son los menos investigados. Por eso después, en áreas de salud, tenemos un montón de problemas en todo lo que son las contraindicaciones y otro tipo de temas que son nodales para que tengamos estas científicas y tengamos estas tecnólogas. Dicho esto, este es un camino que tenemos que seguir sosteniendo, porque habla de la innovación y habla del desarrollo del país. Y cuando les hicimos un doble clic y les preguntamos, bueno, ¿y esto cómo impacta o por qué vos crees que es accesible o no accesible? Ahí empezamos a encontrar esto que ahora vos tenés en pantalla, que tiene que ver que 8 de cada 10 mujeres líderes, es decir, que ya están en roles de liderazgo y ya están ejerciendo en estos campos, identifican la responsabilidad del cuidado como una de las principales barreras en su crecimiento. Y esto no es menor, porque volvamos a pensar qué es lo que necesitamos hacer para que la tecnología y la ciencia sea un espacio para que quieran estar y quieran desarrollarse. Si de pronto empezamos a dar pocas licencias o todo lo que tiene que ver también existen las licencias en el mundo de la tecnología, por ejemplo, hay un montón de beneficios y demás, pero después la práctica no se ejercita o no te pago lo que necesitas vos, que no es lo mismo como una norma general. Por ahí vos necesitas no llevar a una guardería a tu hijo, o ese ingreso lo necesitas para una persona que cuide al adulto mayor que vos estás cuidando. Volvamos a estos temas que hoy tenemos una economía de cuidado como un concepto más amplio. Sí, sí. Y es interesante porque esto, justamente lo que estás mostrando ahora en pantalla, habla de cómo impacta estas tareas. Y claro, al grupo que le afecta directamente lo vive, lo ve, no solo lo percibe, sino que también cuando fuimos a hacer la parte cualitativa, empiezan a dar testimonios de, bueno, yo hice un sobreesfuerzo, tengo una sobrecarga mental porque los espacios en los que yo estoy no solo no me entienden, sino que no puedo explicar, tengo que hacer todo un montón de ejercicios o un montón de incluso mentir para decir me voy antes a buscar a mi papá, o me voy a un turno médico con mi mamá, o tengo que ir a pasar a buscar a mi hija. Todas esas cuestiones sobrecargan mentalmente, pero además es una inversión económica que que tiene que ver con esto de la economía del cuidado, donde muchas de estas mujeres líderes dicen, si yo hago números, me conviene quedarme en mi casa y no seguir liderando y no seguir con todo lo que me quedó
y costó quedarme en este espacio. Melina, esto también tiene que ver con la profunda desigualdad y también la profunda crisis que hay en cuanto al empleo, que tanto hombres y mujeres lo padecen, pero se manifiesta más en las mujeres. ¿Cuántas mujeres, y no solamente en el ámbito de ciencia y tecnología, sino en todos los rubros, que están precarizadas, que su trabajo es bastante informal o inestable, te dicen, no, bueno, me corresponden 90 días de licencia, pero mejor vuelvo al mes. Tuve a mi bebé, pero bueno, mejor vuelvo antes porque mi trabajo peligra, porque no sé si me van a echar, porque capaz pierdo la serie. Escucha esto que yo lo he escuchado. Capaz pierdo mi trabajo o capaz pierdo la seriedad que yo laburé durante todo este tiempo en este puesto por irme de licencia. Por irme de licencia de maternidad porque tuve a mi bebé y tengo miedo de que cuando vuelva a los 60, 90 días, mi trabajo haya quedado desplazado, me hayan reemplazado y yo quede relegada a otro tipo de puesto. Algo que a los varones no les sucede, pero que también sufren porque no tienen el mismo tipo de licencias por paternidad que las mujeres. Y es algo necesario. A ver, si estamos hablando de igualdad, que las mujeres tengan la misma igualdad de oportunidades, que los varones también tengan la misma carga de responsabilidad. Pero bueno, es muy difícil a veces trabajar eso y es muy difícil cambiar las bases de un pensamiento, de una sociedad que no piensa así. Sabemos muy bien que muchos varones, no vamos a decir todos, pero muchos varones no les interesa hacerse cargo de las tareas domésticas y mucho menos del cuidado de los hijos. Sí, lo interesante es que cuando les preguntamos, hay algo de, si yo pudiera, no lo conozco, por ahí me interesa, y esto es lo que vos decías antes, generar licencias que también, pues, sobre todo, por ejemplo, en industrias muy masculinizadas, como la tecnológica, donde tenemos más hombres, Sí. a partir de impulsar estas otras licencias, que no sea solamente una semana o un mes, como tenemos en estas latitudes, no solo en Argentina, sino también en la región. Cuando miramos otras latitudes y vemos qué es lo que hacen bien, muchas veces es, bueno, hagamos que justamente estas licencias parentales o incluso por adopción, que tengan la misma carga y las mismas oportunidades, también es generar esta red que se necesita para que no sobrecargar a una persona, que esa persona además se hace cargo de todo este recorrido. Y como vos decís, en la historia del acceso a los derechos, el acceso a licencias, protocolos y demás, es bastante reciente, pero en la práctica se pierde esta oportunidad y posición de poder. Cuando digo posición de poder, imagínate que alguien que lidera, además tiene que mostrar, ¿no? Siempre está esta frase, ser y parecer. Sí. Tenés que mostrar que sos activa, que además de todo esto no te afectó. Y eso, de nuevo, en un país donde tenemos burnout alto, es decir, la gente está cansada sistémicamente por todas las crisis, los conflictos, el desafío. Imagínate que cómo eso sobrecarga a una persona que lidera, y sin contar que además lidera, tiene tareas del cuidado y está frente a una industria como es tanto la tecnológica como la científica, que está todo el tiempo en jaque, pero, y acá viene un poco que tenemos que pensar y cómo podemos resolverlo, la inversión es mínima. Si garantizamos en la vida de estas personas, simplemente, como vos decís, quizás son los 90 días que hay que sostenerlo, y hay que hacerlo con mucha plenitud y mucho acompañamiento, y no decir, cuando volvés no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y garantizar eso, porque eso sí es sistémico, eso sí lo tiene que hacer la empresa, la organización, todo ese ecosistema que tiene que garantizarlo, porque además es implementarlo simplemente, sino también cómo todo el alrededor está con estos códigos. Y cuando digo estos códigos es, si te dicen, mirá, hay un debate de presupuesto, o tenés que venir a esta reunión que es clave para que cuando vos vuelvas tenga la distribución de personas o tenga la distribución de todos los recursos que vos necesitás, eso también es clave. Entonces, hay un montón de cosas que como sociedad solo se invierte muy poco, porque de nuevo, es un píxel en la vida de una persona, y si es una persona que además genera mucho beneficio, genera mucho retorno de la inversión, como es las mujeres líderes en estos espacios, qué mejor invertirlo, invertir 3, 4, 5 meses, o invertir en lo que se necesita, y tenés para toda la vida, porque la verdad que los estudios van diciendo que la fidelización, lo que se llama engagement, es mayor cuando vos tenés estas oportunidades, que está con ganas de volver, ganas de trabajar, ganas de hacer un cambio y seguir sosteniéndolo, versus estar agotada, estar cansada, querer cambiar y no saber si este es el espacio para seguir desarrollándose, y además de todo, con lo que nos cuesta que haya mujeres líderes en estos espacios, que decidan irse.
que eso es lo más grave y lo que fuimos detectando en este relevamiento. Claro. Muchas mujeres dicen, no solo no quiero tener hijos, porque no quiero afectar lo mucho que me costó y cuesta esta carrera, sino también es el día que los tenga o el día que tenga que hacerme cargo de las tareas del cuidado, en general, bueno, voy a decidir irme de este recorrido y esta trayectoria profesional, que ahí pierde el país, pierde todo, Sí. digamos, y pierde también todo lo que tiene que ver con la industria en general. Bueno, Melina, te iba a hacer una pregunta, pero la fuiste respondiendo de forma magistral, esto de que nos toca. Bueno, más charla, más debate, más inversión, así que te agradezco muchísimo esta instancia. Es muy importante que nosotras brindemos y generemos estos espacios de debate, pero es como le dije hace poquito a una persona, nosotras estamos cansadas de hablar de esto. Les toca a ustedes debatirlo, a los hombres les toca entender, les toca cambiar ese chip mental y decir, bueno, loco, somos todos, tenemos todos que tener la misma oportunidad en todos los aspectos, especialmente en ciencia y tecnología, que sigue siendo un lugar principalmente dominado por hombres, no solamente en Argentina, sino en la región y en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo esta instancia de charla y sos bienvenida, por supuesto, siempre en la mañana del C. Muchísimas gracias, Ernestina, por abordar este tema. Y de nuevo, la tecnología, la ciencia está en todos lados. Necesitamos que las personas que lo creen sean esas personas que además lo crearon en sus orígenes, como son las mujeres, y sigamos sosteniendo para poder también crear valor y crear desarrollo económico. Absolutamente. Muchísimas gracias. Espectacular esta conversación, esta charla con Melina Masnata, que obviamente dio toda esta luz sobre el ámbito de ciencia y tecnología y cómo le incide a las mujeres.